hermanos, con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Nos sentamos, hermanos. Damos gracias a Dios por este día del Señor, que podemos acercarnos una vez más a la alabanza, a la adoración que le tributamos a nuestro gran Dios y Salvador. Y en este tiempo de la octava de Navidad, donde estamos celebrando durante estos días, realmente como si fueran un único día, ¿no? En el que estamos celebrando con gozo que nuestro Señor Jesucristo encarnó. Siendo Dios eterno, vino a este mundo para salvarnos. Y en el domingo especialmente, que nos acercamos al sacramento de la Eucaristía, de la Santa Comunión, celebramos la misión y el propósito de esa encarnación, que era entregar su vida por nosotros en la cruz. Y nosotros nos acercamos a ese memorial eterno de su sacrificio y nos acercamos para ser partícipes de él, de su cuerpo y de su sangre. Así que nosotros hemos vuelto de Madrid esta semana y damos gracias por los hermanos en Madrid, por el tiempo que hemos pasado allí en la Navidad. Os pedimos siempre oración a todos los que oís también esta predicación y estos anuncios. Orad por la Iglesia en España, orad por la Iglesia, por el pueblo de Dios aquí en España y en Europa, que está pues siendo bastante difícil la situación de la Iglesia en estos lugares. Oremos sobre todo por nuevas conversiones, oremos también por aquellos hermanos enfermos, por Candelaria, por Jim, por Miguel, Luisa, Isabel, Manuel, personas que visitamos también en la residencia, personas a las que también les está llegando la palabra de Dios en las visitas, también por aquellos que han partido ya en fidelidad al Señor a su presencia en estos últimos tiempos. Acordaos también de orar por la iglesia perseguida, por los hermanos que están padeciendo actualmente martirio, abusos, incluso muerte por causa de Jesucristo. La iglesia en Nigeria, la iglesia en Asia también, y en muchos lugares donde confesar a Cristo como Señor sigue costando la vida, ¿no? Que es parte también de lo que vamos a ver en el sermón de hoy. Así que tened todos estos motivos en vuestros corazones y en oración. Hoy la Iglesia, la liturgia de la Iglesia celebra el Día de los Santos Inocentes. Y la lectura del Evangelio nos va a llevar a meditar en ello y también en la familia sagrada o en la Sagrada Familia, es decir, en cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios eterno, por supuesto decidió nacer en una familia sencilla, pero en una familia profundamente piadosa, ¿no? Con unos padres profundamente piadosos. Y eso es una bendición y un modelo para la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, que ya hemos leído, capítulo 2, versículo 13. Señor, te bendecimos y te pedimos, te suplicamos que nos asistas con tu Espíritu Santo
y nos des toda la gracia que necesitamos para que tu palabra sea viva en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dice el Evangelio: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Bien, así empieza la lectura del Evangelio de hoy. Y para comprender bien el contexto, cuando dice después que partieron ellos, se está refiriendo después de la visita de los reyes, cuestión que en la liturgia la vamos a celebrar todavía en los días que vienen más adelante. Pero el acontecimiento de hoy, de la matanza de los niños, ¿verdad?, es un acontecimiento que ocurre a posteriori de esa visita. Recordad que los reyes magos, estuvieron con Herodes, primero en Jerusalén, buscando a Cristo. Y ahí es donde Herodes se da cuenta de todo lo que esto implica, del peligro que implicaba hablar del Mesías, del Cristo, cuando el rey de los judíos era él, ¿no? Él políticamente tenía, pues, digamos, esa función de un rey allí en Judea, ¿no?, puesto por los romanos, ¿no?, supervisado por los romanos, pero él tenía esa función, y lo que él, ahora vamos a ver más adelante, ¿no?, por la forma de ser, el perfil que tenía Herodes, todo lo que significara un peligro para su poder humano, para su rey, para su reino, perdón, tenía que ser de inmediato eliminado. Así que Herodes lo que quería era saber dónde estaba Cristo. ¿Para qué? Para eliminarlo rápidamente. Él no estaba buscando a Cristo y al rey, al Mesías que nacía, para ir a adorarlo, ¿no?, como hicieron los sabios de Oriente, los magos de Oriente, sino que él quería eliminarlo, ¿no? Cuando él se vio burlado por los sabios, por los magos, porque ellos también, advertidos también por una visión en sueños, fueron por otro camino para no decir dónde estaba Jesús. Entonces él va a decidir iniciar una persecución para intentar matar a Jesús. Pero antes de esto, como vemos aquí, hay una visión angélica, otra visión angélica que va a tener San José. Es decir, cuando se han ido, ¿no?, cuando han partido los reyes, ¿no?, los reyes magos, después de adorar al Señor, tiene José otro sueño. Fijaos cuántos sueños ya va teniendo José. Y aquí vemos una vez más esa relación profunda que José tenía con el Señor. Era un hombre verdaderamente piadoso y el Señor le hablaba mucho en sueños, ¿no? Vemos ese énfasis en cuanto a las visiones y los sueños espirituales, pues, que tenía José. Y en esta visión celestial el ángel le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, ¿verdad? Y le da el motivo, porque va a acontecer que Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, fijaos, es una advertencia seria, ¿no? Es una advertencia importante. Tenemos que prestar aquí atención que el ángel no habla, no se manifiesta en este sueño a la Virgen María, sino que se manifiesta a San José. ¿Y por qué? Porque San José es el padre de familia. San José es el que es cabeza de ese hogar. Es el varón que tiene esa misión de liderar, de guiar, de proveer, de proteger a su familia. Y el ángel se está apareciendo a él como cabeza y le está mostrando lo que va a pasar y le está dando indicaciones, ¿no? Esto nos recuerda, y por eso tan fundamental hoy, con esta lectura, celebramos los santos mártires, los pequeñines que fueron allí sacrificados, pero también esta familia sagrada, que, como digo, es el modelo de familia de piedad, que debe ser modelo para toda familia cristiana. Y esto nos recuerda que Dios ha creado las cosas perfectas, el pecado ha deformado todo, pero Dios ha creado las cosas perfectas y Dios ha creado la familia, Dios ha creado el matrimonio, esa unión sagrada del hombre y de la mujer, donde cada uno va a cumplir un rol, una función específica dentro de la familia, porque el fruto de esa unión amorosa, en el amor de Dios, el fruto de esa unión son los hijos, ¿no? Y ahí se genera la familia humana, como el centro
y el eje de toda nuestra sociedad. Dios lo ha diseñado así. Ese es el modelo de lo que es la familia para Dios y no otros modelos, entre comillas, de familia que nos quiere vender este mundo. No, el modelo de la familia es el modelo que Dios ha creado y ha establecido. Y dentro de ese modelo, de esa unión sagrada del hombre y la mujer con el fruto que son los hijos, Dios establece esferas de autoridad en todos los ámbitos de la vida y de la creación, pero también, por supuesto, en el núcleo de la sociedad, que como digo, es la familia. Y esas esferas de autoridad, ese orden que Dios establece en la familia y en la sociedad, debe guardarse. Si nosotros no guardamos el orden que Dios ha establecido, las cosas no funcionan bien. Dios ha creado esas esferas de autoridad para que todo funcione en un orden de sujeción. Y si no trabajamos en ese orden, si no vivimos en ese orden, todo va a ser una anarquía, todo va a ser un desorden. Pero Dios es un Dios de orden. Y en la familia Dios ha establecido que el varón, el hombre, ejerce el liderazgo y debe ser un liderazgo piadoso, un liderazgo lleno de amor, un liderazgo lleno de entrega, lleno de sacrificio, pero es un liderazgo, una guía que es verdadera. Dios ha establecido que el varón sea la cabeza del hogar y que la mujer, que es igualmente y esencialmente con el mismo valor que el hombre, tiene otras funciones que no son la del liderazgo, pero sí la del soporte y la del apoyo a ese liderazgo, yendo de la mano con él y sobre todo con un énfasis muy grande en el trabajo, en la administración de la casa y de los hijos. Entonces, varón y hembra dentro del matrimonio, dentro de esa unión sagrada con los hijos, tienen funciones que son realmente vitales y que no se deben confundir ni mezclar. Cada uno debe cumplir esas funciones y de esa manera la familia, con las esferas que Dios ha creado, funciona en el orden. Y aquí podemos ver que el ángel, como digo, se dirige a San José, porque él es cabeza de esa familia, él es el que lidera esa familia y lo hace de forma muy piadosa. Recordemos que San José, como venimos viendo durante este tiempo de Navidad, San José es un varón justo, es un varón piadoso, temeroso de Dios, y que él ejerce como cabeza de familia y ejerce como padre del Señor. Recordemos, San José no es padre biológico, pero ya lo hemos dicho, la paternidad está mucho más allá que de la biología, mucho más allá de la biología. San José está ejerciendo, por llamarlo de alguna manera, una paternidad adoptiva, pero San José es un verdadero padre para Jesús. Su paternidad es totalmente legítima, porque ser padre no es solamente procrear biológicamente, no, ser padre es muchísimo más que procrear biológicamente, ¿no? Así que San José está ejerciendo aquí un rol importantísimo como marido de la Virgen María y como padre del Señor Jesucristo. Él tenía la responsabilidad de liderar, de guiar y de proteger a su familia. Y esa es la responsabilidad que tiene todo varón como cabeza de su familia, en una familia cristiana, en una familia que vive realmente en los valores y en los estándares que Dios mismo establece como padre para su pueblo. Porque la paternidad humana, y aquí hablamos primero de la paternidad, pues obviamente que ejerce el varón en su casa, en su familia, debe ser un reflejo de la paternidad de Dios, del cuidado que Dios tiene con los suyos. Obviamente la paternidad divina también engloba ese aspecto maternal, ¿no? Porque en el hombre y la mujer, como imagen de Dios, ambos se complementan para reflejar plenamente el amor de Dios, ¿eh? Pero en este sentido de la paternidad del varón, ¿no?, humanamente en el matrimonio debe reflejar ese corazón amoroso, santo y cuidadoso que Dios tiene por lo que son suyos. Así que quiero enfatizar en esta predicación y en esta lectura del Evangelio la importancia de las familias estructuradas conforme al corazón de Dios. Las familias que viven en el orden conforme al plan de Dios, donde el varón lidera,
y protege santamente, con temor de Dios. Y fijaos la actitud de San José desde el principio de las cosas, que es algo que estamos viendo una y otra vez en San José. Vemos que él ve, o sea, tiene esta experiencia de la manifestación del ángel, donde el ángel le transmite lo que Dios le está pidiendo hacer. ¿Y qué es lo que hace San José? Él escucha atentamente lo que Dios le está diciendo. Él tiene una dependencia total de Dios, escucha, tiene búsqueda y escucha de lo que Dios le está diciendo, y a continuación lo que sigue es obediencia fiel a los mandamientos, es decir, escucha y obedece. Escucha lo que Dios le dice y obedece inmediatamente. Y ese es el ejemplo de santidad que debe buscar todo cabeza de familia. Estar atento a lo que Dios dice para inmediatamente obedecer lo que Dios ha dicho. Eso es lo que garantiza que una familia, que un matrimonio, que la paternidad se va a ejercer de una forma santa. Estar dispuesto a escuchar lo que Dios dice y estar rápidamente dispuesto a obedecer lo que Dios ha dicho. Ahora, por otra parte, vemos aquí un fuerte contraste con Herodes, ¿no? Un fuerte contraste con Herodes, que, como ya hemos dicho, lo que él está buscando es eliminar a Cristo. Y en Herodes, en la figura de Herodes, que también era padre, y era padre de muchísimos hijos, Herodes, pero en él también vemos un líder, y también vemos una cabeza, pero Herodes es un líder impío. Es un líder absolutamente impío, pero muy hábil y ambicioso. Herodes hizo unas obras tremendas en toda Judea. Él reconstruyó y fortaleció el templo y lo dejó hecho una de las maravillas antiguas. Él reconstruyó y construyó muchísimas cosas, hizo unas obras grandísimas en toda Judea. Es decir, era muy hábil, era ambicioso, hizo grandísimas construcciones con el poder que tenía, pero Herodes tenía un lado tremendamente oscuro. Él, por la ambición al poder, por el amor al poder y al dinero, y por el miedo que él tenía que le quitasen y perdiera él el poder y el reino que tenía, él hizo ahogar en la piscina de su palacio, por ejemplo, al sumo sacerdote Aristóbulo, que era hermano de su esposa. Mató a 46 miembros del Sanedrín, mató a su suegra, también mandó asesinar a su propia esposa Mariam y a 2 de sus hijos. O sea, fijaos todo lo que había hecho este hombre malvado para preservar su poder, porque él creía que todas estas personas amenazaban su reino porque tenían o eran descendientes también del linaje de los asmoneos, de estos reyes que estuvieron después de los macabeos. Entonces, fijaos qué profunda maldad había en este hombre, ¿no? Se dice que César Augusto dijo lo siguiente, ¿no? Es mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. Fijaos. Entonces, esto nos muestra, como digo, un contraste grandísimo con San José. Porque Herodes también era padre, pero fijaos qué clase de padre era, que era capaz de matar a sus propios hijos por su propio interés. Por su propia ambición era capaz de matar a sus hijos, a su mujer, de matar a su mujer. O sea, fijaos qué clase de esposo, fijaos qué clase de padre. Y yo quiero que notemos el contraste con San José. José era un hombre humilde, pobre, pero santo, justo. Era un padre verdadero, ya hemos dicho, no biológico, pero padre verdadero del Señor Jesucristo, fiel y temeroso de Dios, que era capaz de sacrificarse a sí mismo por proteger a su esposa y a sus hijos. El contraste con Herodes es total. Un hombre poderoso pero impío, ambicioso, que no sabe ser padre, sino que es capaz de matar incluso a su mujer y a sus hijos por su propio bien. Todo la antítesis de lo que tiene que ser el marido y el padre cristiano, conforme al corazón de Dios. Veamos este fuerte contraste que obviamente aquí el Evangelio de Mateo nos va a dejar allí, marcado entre José y Herodes. Ahora, continúa el pasaje y nos dice: y él, José, despertando, versículo 14, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Como vemos, San José obedece rápidamente lo que Dios le ha mandado en ese sueño. Él tiene ese sueño y de noche, dice, de noche mismo, y esto nos puede dar a entender que fue, pues, oye, rápida la respuesta, ¿no? De noche tomó al niño Jesús y a María y marchó a Egipto. Una vez más, vemos a San José como el que escucha y obedece, y por eso lidera y protege adecuadamente a su familia, a su mujer y a su niño, ¿no? Y probablemente ellos viajan en alguna caravana hacia Egipto, no lo sabemos, habían caravanas que viajaban hacia allí, en Egipto habían comunidades, una comunidad judía muy grande, donde ellos podían también, digamos, establecerse, por lo menos temporalmente, como le había mandado el Señor a través del sueño del ángel. Y allí probablemente, pues, San José, que como sabemos era carpintero, podía también con su trabajo estar sosteniendo su familia, ¿no? Que San José, no olvidemos, era un hombre trabajador, ¿no? Era un hombre realmente piadoso, santo, y también que estaba dedicado a la provisión de su casa. Ahora, en este versículo también nos dice que se vaya a Egipto, ¿verdad? Dice para que se cumpliera la profecía, ¿no? ¿Qué profecía? La profecía que había dado Oseas. Esta profecía está en el capítulo 11 de Oseas y dice lo siguiente, ¿no? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mas cuando yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Fijaos que la profecía de Oseas se está refiriendo como hijo a la totalidad del pueblo de Israel. O sea, Dios está hablando a través del profeta para mostrar que Israel, su pueblo elegido, era en su conjunto como su hijo. Y lo sacó de Egipto cuando era muchacho, es decir, cuando recién ese hijo nacía, ¿no? Ahí estaban con Moisés y los libera de Egipto. Pero cuando los libera de Egipto, ese pueblo que es su hijo se desvía. Mientras más Dios los llama, más se alejan de él y sacrificaban a los ídolos, a los Baales y a los demás ídolos. Pero ahora fijaos que Mateo relaciona esta profecía con Cristo. ¿Y cómo podemos entender la relación aquí? Tenemos que tener en cuenta que en Cristo se cumple la plenitud de las profecías del Antiguo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba apuntaba al cumplimiento pleno en Cristo. Ese pueblo rebelde que fue sacado y considerado como hijo, ¿no?, de Egipto, ¿no?, y fue sacado de allí y se rebeló contra Dios, ese pueblo ahora va a ser representado por Cristo. Es decir, ese pueblo falló en todo. Ese pueblo se rebeló contra Dios. Y por eso ahora Cristo tiene que venir a este mundo. Y ahora Él tiene que ser ese hijo que representa al colectivo de su pueblo. Es decir, en Cristo se resume el pueblo entero como un solo hombre. El pueblo de Dios ha fallado estrepitosamente una y otra vez. Cuanto más le llamaba a Dios, más se alejaban de él y se iban tras los ídolos. Pero ahora Cristo es el que representa y resume en sí mismo a todo el pueblo. Cristo es el que vive la fidelidad que el pueblo no vivió. Cristo es el que obedece donde el pueblo no obedeció. Por eso Cristo tuvo que venir y vivir la vida que nosotros tuvimos que vivir. Él tuvo que vivir en la fidelidad que el pueblo no pudo vivir y llegar hasta la cruz para pagar el precio de los pecados de su pueblo y salvar a aquellos que en él creen. Y para así unirnos a su muerte y también a su resurrección y poder nosotros tener la victoria que él ha tenido. Es decir, es ser unidos a su victoria. Y esa es la realidad de la iglesia, ya el pueblo del nuevo pacto, es decir, el nuevo Israel, la Jerusalén celestial de la que habla esa lectura del Apocalipsis que hemos hecho hace un momento. Es decir, en Cristo se resume todo su pueblo. Y cuando Dios dice, llamaré de Egipto, ¿no?, a mi hijo, Mateo nos está mostrando, ahí está Cristo, que tenía que venir de Egipto efectivamente por esta huida, pero en Cristo se está mostrando la redención de todo el pueblo de Dios.
Y por eso la Iglesia hoy puede decir, si estoy unido a Cristo, si estoy en fidelidad a Cristo, unido a su sacrificio, unido a su resurrección, yo soy partícipe de la victoria de Cristo. Ahora continúa Mateo y nos dice, ¿no? Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Vemos aquí el cumplimiento de la advertencia que le da el Señor por boca del ángel a José. Y con esto se estaba cumpliendo también otra profecía. Pero no nos extraña, como ya acabamos de comentar, la acción de Herodes. Si Herodes era tan cruel y, como hemos visto, fue capaz de eliminar incluso a su esposa y a hijos propios, ¿verdad?, por su ambición, ¿cómo no iba a ser capaz de eliminar a toda esta cantidad de niños solamente por eliminar al Mesías? Él quería matar a Cristo, pero como no le dieron la información porque los reyes magos se fueron por otro camino, cuando él se vio burlado, ¿qué es lo que hizo? Pues me da igual, dijo. Voy a eliminar a todos los niños que pueden entrar en la categoría de la edad que tiene Cristo, ¿verdad?, que tiene el Mesías que ha nacido. Y mandó a hacer una matanza indiscriminada con los niños que eran menores de 2 años. Fijaos, imaginaos, ¿no?, la terrible barbarie que se cometió allí con estos niños. La tradición cristiana ha reconocido desde muy antiguo en aquellos niños, en aquellos pequeñitos sacrificados por Herodes, a los primeros mártires de Cristo. Y así es como la Iglesia les ha considerado siempre a estos pequeños, porque estos pequeños inocentes, sin ni siquiera tener conocimiento, siendo tan pequeños, sin aún comprenderlo, ¿no?, entregan su vida por Cristo, es decir, mueren en lugar de Cristo. Fijaos lo que estoy diciendo, porque esto es muy profundo, ¿eh? Es decir, esos pequeñitos, sin comprenderlo, estaban muriendo en lugar de Cristo, porque Herodes quería matar a Cristo, pero murieron ellos en lugar de Cristo, ¿no? Y la muerte de estos pequeñitos anticipa, por supuesto, y encamina la victoria de Cristo en su muerte en la cruz. Entonces, estos pequeños, como digo, y por eso se les llama los santos inocentes, son estos pequeñitos que murieron como mártires antes de que Cristo consumara su obra en la cruz. La profecía que nos habla aquí de Jeremías, ¿no?, mostrando a Raquel que llora por sus hijos, ¿no?, porque perecieron, es una profecía que está enmarcada dentro del exilio, ¿no?, cuando el pueblo está lejos, ¿no?, ha sido echado fuera el pueblo, ¿no?, y hay ese dolor y ese llanto por los hijos que han perecido. Pero esa profecía de Jeremías también se relaciona luego con la esperanza del Mesías, y por esa razón aquí se cumple esa profecía del dolor y del sufrimiento que trae el pecado, la muerte y la destrucción que genera ese exilio de Dios. Pero la esperanza, justamente, incluso en la muerte de esos pequeñitos, estaba en que se preservaba la vida del Mesías, del que iba a restaurar todas las cosas, de aquel que, siendo Dios eterno, vino como un bebé para salvarnos y morir en la cruz, y él iba a restaurar y traer una nueva creación, que acabamos de leer en el Apocalipsis, libre de dolor y de sufrimiento y de llanto, ¿verdad? Este evento de la muerte de estos pequeñitos siempre a la Iglesia en todos los tiempos, nos debe recordar y nos debe traer a la mente y al corazón la maldad de tantos gobernantes, de tantas políticas y de tantas personas que pueden y utilizan las leyes y el poder político para la muerte de los inocentes, especialmente los niños, ya sea en las guerras, en los genocidios, ya sea el asesinato de los bebés en los vientres de sus mamás y todas las formas de barbarie en las que
se atenta contra la vida de los inocentes y especialmente, repito, de los niños. Y la Iglesia siempre debe manifestar y denunciar, ¿no?, en firme oposición contra esta maldad y estas prácticas. No importa quién las cumpla, no importa quién las haga, ¿no? Esa práctica siempre debe ser condenada por la Iglesia, porque la justicia del reino de Dios que se manifiesta en la vida de la Iglesia está directamente relacionada con defender y proteger a los pobres, a los necesitados, a aquellos que están en debilidad, porque Dios es el padre de los huérfanos y es el marido de las viudas, como nos dice a lo largo de toda la Escritura. Y la Iglesia siempre debe estar firme en estas convicciones y nunca debe apoyar la actitud de Herodes, porque apoyar la actitud y el abuso y la muerte de los inocentes, en cualquier contexto, como digo, es apoyar la política de Herodes, en cualquiera de los tiempos. Y eso no lo hace ni lo debe hacer la Iglesia ni ningún cristiano. Así que hoy celebramos la memoria de estos pequeños mártires, ¿no?, y de todos aquellos que mueren inocentemente hoy. Aquellos que mueren mártires por causa de Cristo y aquellos que mueren, digo, como niños inocentes, como bebés, hasta el día de hoy, ¿no? Y debemos siempre oponernos a ello. Vamos a ir terminando con el versículo 19, donde nos dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron en Egipto, pero a la muerte de Herodes vemos otra vez una manifestación angélica que en sueños vuelve a hablar con José y otra vez José oye y obedece. Y recordad siempre esto de San José, tan importante para llevar bien nuestra vida y nuestras familias. Oye a Dios y obedece a Dios. Oye la revelación del ángel y le dice vuelve otra vez, así que de inmediato ellos parten de vuelta otra vez. Pero fijaos, vemos también aquí la prudencia de San José, lo cual es una cualidad también tan importante en la vida de todo marido y de todo padre, ¿no? Porque la labor de proteger, ¿no?, de guiar y de proteger que tiene el marido y el padre en la familia es un don que da Dios, ¿eh? Es algo que le da especial, de forma especial Dios al varón, ese instinto protector y ese instinto a veces prudente para tomar decisiones. Y se debe cultivar, pero Dios lo da como un don, pero el varón debe procurar pedírselo mucho a Dios, sabiduría y dirección con prudencia en las decisiones, ¿no? Y aquí vemos que San José, aunque está obedeciendo lo que Dios le ha dicho, cuando él está de camino, él dice que tuvo temor. Tuvo temor. Es decir, él está actuando con prudencia. ¿Por qué tuvo temor? Porque él se dio cuenta y oyó que Arquelao, el hijo de Herodes, ahora era el que reinaba en Judea. Y Arquelao no era, por decirlo de alguna manera, diferente a su padre, ¿no? No era tan malvado y tan sanguinario, pero tampoco era inocente, ¿no? Entonces, él también teme, y no me cabe duda de que San José oró y le pidió sabiduría y dirección al Señor, ¿verdad?, en ese temor que tuvo, y fue otra vez avisado en revelación en sueños. O sea, otra vez recibió respuesta del Señor y fue guiado para ir a Galilea, a Nazaret. Y de esta manera se cumplía también otra profecía. Estamos viendo la prudencia de San José, cómo está unida a la providencia divina, ¿no? Cómo Dios va guiando las cosas en su providencia, pero no sin nosotros. Por eso ahí está San José con su prudencia, con la oración, pero Dios guiando providencialmente las cosas para que Jesús, con sus padres, llegase a esta ciudad de Galilea, a Nazaret, donde él crecería, donde él sería educado, donde él sería formado también por su padre como un carpintero en su oficio y también como un hombre profundamente piadoso,
con esta familia que constantemente atendía a la vida religiosa, a la vida del conocimiento de Dios. Nazaret y Galilea en general era un lugar de baja reputación, que no se menciona ni en el Antiguo Testamento. Y con esto quiero terminar. Todo esto nos sigue mostrando desde el principio cómo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios eterno, pero que se hizo hombre por nuestra salvación, eligió para sí, recordemos, una familia pobre, una familia humilde, pero profundamente piadosa. Él eligió una familia temerosa de Dios y estructurada conforme al corazón de Dios. Y él eligió nacer en condiciones de suma humildad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el dueño del universo, el que creó y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él eligió crecer en una ciudad pequeña, sencilla, sin reputación y casi desconocida. Esa es la actitud del corazón de Cristo, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, haciéndose siervo, hasta muerte y muerte de cruz. Y por eso Jesús le podrá decir más adelante ya en su ministerio a sus discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud de Cristo, ese es el corazón de Cristo, y eso es lo que nosotros debemos buscar también en nuestra vida, una vida sencilla, humilde, pero piadosa, en la que podamos seguir al Señor así. Conclusión, hermanos, pretendamos y busquemos, varones especialmente, el modelo de familia en la familia sagrada, en la familia que tuvo Cristo. Vivamos en la estructura que Dios ha establecido, en la piedad a la que Dios ha llamado a los padres, y vivamos esa paternidad santa, donde se escucha y se obedece a Dios para liderar y proteger correctamente a su familia. Recordemos siempre en nuestros corazones a todos los mártires de Cristo y especialmente a estos pequeñines que murieron por causa del Señor, y que como iglesia siempre sepamos defender la verdad y defender a los indefensos, a los que sufren, y en especial, como digo, a los niños que inocentes, muchos de ellos están siendo muertos incluso en el vientre de sus mamás. Y finalmente, recordemos y busquemos del Señor esa humildad que Él tuvo. Miremos su gloria y su grandeza, viniendo como un bebé y viviendo en esa pobreza y sencillez, y que nuestras vidas busquen también tener ese reflejo. Afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, y démosle a Él toda la gloria y toda la alabanza en este tiempo de la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.